Hola amigos, les mandamos un fuerte abrazo, Alma y yo. Estamos extrañándoles muchísimo, pero también estamos muy contentos porque sabemos que cada vez falta menos tiempo para que nos podamos reunir presencialmente y para que nos podamos ver y para que podamos adorar a Dios juntos. Si me acompañan, hoy vamos a continuar con esta serie Fuerza en la debilidad y lo que vamos a hacer hoy es cubrir el capítulo 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Como vimos la semana pasada en los capítulos 8 y 9, Pablo lo que está haciendo es un llamado a los corintios a ofrendar generosamente para ayudar a la iglesia de Jerusalén, la cual al parecer estaba pasando por mucha necesidad. Y en el capítulo 9, que es el que vamos a leer el día de hoy, Pablo, además de seguir dando instrucciones sobre esta ofrenda que está colectando, aprovecha también el contexto para recordarle a los corintios verdades fundamentales sobre la generosidad cristiana. Verdades que tienen que ver no con reglas sobre cantidades y porcentajes, que son las que a veces nos preocupan cuando hablamos de dar, sino más bien principios que tienen que ver con las motivaciones correctas de un corazón generoso y los resultados gloriosos que produce este tipo de generosidad. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo hoy, lo que queremos es explorar eso, explorar las motivaciones y los resultados de un corazón generoso. Así que, si me acompañan, vamos a leer primero todo el capítulo completo para tener una perspectiva general del contexto. Y luego vamos a regresar para ir analizando poco a poco, más a detalle, estas motivaciones y estos resultados del que nos habla Pablo. Entonces, si me acompañan, vamos a leer. Dice: en realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes, si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso y que no puede describirse con palabras. Dios, te pedimos hoy, Espíritu Santo, que nos guíes en esta enseñanza, Dios, que hables a nuestros corazones, que nos seduzcas, Señor, y nos convenzas y nos enseñas y nos instruyes acerca del dar, Dios, y que pongas en nosotros corazones generosos, deseosos de honrarte con nuestros recursos y con todo lo que tú nos has dado ya, Señor.
en el nombre de Jesús. En los primeros 2 versículos, Pablo les dice a los corintios que ellos ya saben de qué se trata todo esto de ofrendar y de que no es necesario que él les escriba más al respecto. Les está recordando que ya anteriormente ellos han expresado un profundo deseo de ayudar y que se han comprometido a contribuir con una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Incluso les dice que él hasta los ha presumido con los macedonios y que fue justamente su gran entusiasmo por dar lo que encendió los corazones de la iglesia de Macedonia para que comenzaran a ofrendar generosamente, como lo veíamos la semana pasada. Sin embargo, en los versículos del 3 al 5, Pablo básicamente lo que hace es decirles que aunque él confía plenamente en su entusiasmo y en su compromiso por dar, de todas formas, como que por si las dudas, les va a enviar un grupo de hermanos que van a verificar y se van a asegurar de que realmente ese entusiasmo que han expresado por ayudar se haya materializado en una ofrenda generosa. En otras palabras, lo que Pablo está básicamente diciéndole es, ¿saben qué? Tito y los otros me van a ayudar a comprobar que todo ese deseo por ayudar a la iglesia del que hablan y del que yo tanto he presumido sea real. Y les dice, no vaya a ser que yo me haya equivocado y que los macedonios lleguen y se den cuenta de que no hay ofrenda. Imagínense la vergüenza para mí, para nosotros, pero sobre todo, dice Pablo, imagínense la vergüenza para ustedes si se llegara a evidenciar que toda su generosidad era pura habladuría. Amigos, aunque tal vez no nos guste verlo de esta manera y tal vez hasta nos pueda parecer en estos tiempos políticamente incorrecto, la realidad es que Pablo en estos primeros versículos les está diciendo de una manera muy directa a los corintios, como dicen en inglés y como decía el pastor Gustavo la semana pasada, show me the money, que se vea la lana. Eso es lo que les está diciendo. Y pienso que estas formas tan osadas y tan directas de Pablo de hablar del dinero deben hacernos reflexionar que la generosidad en la Escritura no es únicamente una emoción o un sentimiento bonito de compasión por los demás. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, por lo menos sé que a mí sí, que de pronto nos sentimos muy motivados a ayudar al necesitado, nos motivamos para contribuir para alguna causa, ya sea a la iglesia o fuera de ella, y oramos al respecto y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de ser generosos y de bendecir a otros, y a veces incluso hasta lo expresamos públicamente y levantamos la mano y decimos, sí, yo voy a ayudar, yo quiero reunir una ofrenda, etcétera, etcétera. Pero a la hora de hacer cuentas, a la hora de que calculamos nuestros recursos, a la hora de dar, nuestro corazón comienza a dudar y damos un paso atrás y terminamos dando mucho menos de lo que realmente podíamos haber dado y en el peor de los casos, ni siquiera eso. Si nunca te ha pasado algo así, gloria a Dios, gracias a Dios por el corazón generoso que te ha dado. Pero aquí en estos pasajes, Pablo está dejando muy claro que sí es algo que puede llegar a suceder, que sí es algo que le puede suceder a la iglesia. Existe la posibilidad de que un gran entusiasmo de dar, como el de los corintios, se quede solo en una buena intención y que las ofrendas no lleguen a concretarse. Y por eso, amigos, es necesario que nos sigamos animando los unos a los otros a que nuestra generosidad nunca se enfríe y nunca se quede solo en una expresión entusiasta o en una buena intención de ayudar, sino que sea siempre manifestada a través de obras concretas y de ofrendas generosas para la gloria de Dios. Estos primeros versículos son muy interesantes, pero se pone todavía aún mejor. Al final del versículo 5, Pablo dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Aunque podría parecer que Pablo está demasiado interesado en la ofrenda de los corintios y que su única finalidad es recaudar dinero, aquí está claro, y es todavía más evidente en los versículos que vamos a leer a continuación, que lo que a Pablo realmente le importa, al igual que a Dios, no es el dinero. Lo que a Pablo le importa no es la ofrenda, no es el dinero. Lo que le importa es el corazón de la iglesia.
Pablo no le está escribiendo todas estas cosas a los corintios sobre el dinero y sobre el dar, ni para condenarlos y mucho menos para forzarlos a dar una cantidad de dinero. Su intención es edificarlos y ayudarlos a moldear un corazón cada vez más generoso, que sea impulsado por las motivaciones correctas y que produzca los resultados que glorifican a Dios. Y lo que hace aquí Pablo desde el final del versículo 5 y hasta el versículo 7 es contrastar dos formas diferentes de dar, dos formas diferentes impulsadas por diferentes motivaciones. Vamos a leerlo cuidadosamente. Dice desde el versículo 5, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. En estos versículos, Pablo nos presenta tres formas correctas comparadas con tres formas incorrectas de dar. Primero, vamos a ver cuáles son esas formas correctas de las que habla Pablo. En el versículo 5, Pablo dice que sea una ofrenda voluntaria. Es decir, la forma correcta de dar es voluntariamente, no a fuerzas, voluntariamente. Después, en el versículo 6, usa la metáfora de un agricultor y dice, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. La otra forma correcta de dar, de acuerdo a Pablo, es abundantemente. Y por último, en el versículo 7, encontramos lo que probablemente es la frase más citada por los cristianos cuando hablamos de generosidad, que dice, Dios ama a la persona que da con alegría, o como dice la Reina Valera, Dios ama al dador alegre. Entonces, la tercera forma correcta que menciona Pablo de dar es alegremente. Versículo 5, dice Pablo, voluntariamente. Versículo 6, abundantemente. Versículo 7, alegremente. Esas, amigos, son las formas correctas de dar. Pero por cada una de esas formas correctas que Pablo nos está presentando, también nos presenta en contraste tres formas incorrectas de dar. Vamos a analizarlas. Otra vez en el versículo 5, Pablo dice, no una ofrenda dada de mala gana. La Reina Valera lo traduce no como de exigencia. Es decir, no dar únicamente por cumplir una regla religiosa o porque siento que alguien me lo está exigiendo, aunque sea el mismo Pablo el que me lo está pidiendo. No dar de mala gana. Luego en el versículo 6, usando la misma metáfora del agricultor, Pablo dice, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. La Reina Valera lo traduce como el que siembra escasamente. Entonces, no dar escasamente es lo que está diciendo Pablo. Es decir, no dar únicamente una limosnita de lo que me sobra, de lo que me quedó ahí en el cenicero del coche. No, dice Pablo, sino dar abundantemente, como esperando una gran cosecha. Y luego en el versículo 7, Pablo dice, no den de mala gana ni bajo presión. La Reina Valera, en esta parte dice, no con tristeza ni por necesidad. Esto significa no dar sintiendo condenación, ni sufriendo porque no tengo lo suficiente o porque me quedé sin dinero, porque tuve que dar mi ofrenda. Ese no es el sentimiento correcto a la hora de dar. Ni de mala gana, ni escasamente, ni bajo presión. Versículo 5, en resumen, dice, no dar de mala gana, sino voluntariamente. Versículo 6, no dar escasamente, sino abundantemente. Y versículo 7, no dar tristemente o bajo presión, sino alegremente. En esta comparación que hace Pablo, podemos ver algo muy interesante. Cada una de estas tres descripciones de Pablo, el problema con las formas incorrectas de dar,
Es la serie de motivaciones que hay detrás de ellas. Un deseo de retener el dinero, de aferrarnos a esos recursos que supuestamente con tanto trabajo nos hemos ganado. Una necesidad de acumular riquezas para sentirnos seguros y para sentirnos satisfechos. Todas estas cosas no necesariamente nos impiden dar, pero cuando existen este tipo de sentimientos, al momento de que nosotros ofrendamos, al momento de que somos llamados a dar, la realidad es que nuestras ofrendas se están generando desde un corazón que lo que realmente quiere no es dar, sino retener. Y por eso muchas veces nos empezamos a sentir condenados y obligados y sospechamos de quienes administran las ofrendas en la iglesia y comenzamos a dar menos de lo que realmente podríamos dar y a veces hasta sufrimos cuando damos, en lugar de alegrarnos y de gozarnos, porque Dios ama al dador alegre, como siempre repetimos. Esto, amigo, esto es lo que realmente le importa a Pablo. A Pablo lo que le importa es las motivaciones de los corintios. Y a Dios lo que le importa es el corazón de sus hijos y de sus hijas. Y es por eso que nos manda a ser generosos y nos deja en su palabra estas instrucciones tan claras para liberarnos de toda codicia y para que así podamos desarrollar corazones generosos que no se sienten obligados, ni preocupados, ni presionados en ninguna manera, sino que de ellos fluye naturalmente un gozo y un deseo incontrolable de dar. Ese, amigos, ese es el tipo de corazón que anhelamos tener en Fuente de Vida, porque sabemos que servimos a un Dios generoso que no retiene nada, sino que lo da todo. Esa es nuestra motivación. Ahora, ¿cuáles son los resultados de todo esto? ¿Cuáles son los resultados de tener un corazón generoso? ¿Y qué es lo que podemos esperar que suceda cuando se desarrolla este corazón que anhela dar y cuando aprendemos a dar voluntariamente, abundantemente y alegremente? Vamos a leer los versículos del 8 al 11 para analizar algunos de estos resultados que menciona Pablo. Dice en el versículo 8: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Versículo 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. El versículo 8 dice, fíjate, el versículo 8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Y entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y luego en el versículo Dios dice, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y en el versículo 11 una vez más recalca y dice, serán enriquecidos en todo sentido. En resumen, amigos, el primer resultado de tener un corazón generoso es que Dios va a multiplicar nuestros recursos y va a proveer todo lo que necesitamos y hasta más, es lo que dice Pablo. Esa ha sido su promesa siempre. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Lucas 6:38? Jesús dijo, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Estas son las palabras y las promesas de Jesús. Malaquías 3:10, todos lo conocemos. Traigan sus diezmos. Pruébenme en esto y les abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
Nos encantan esas promesas de abundancia que nos hace Dios, ¿a poco no? Nos encantan. Y eso es lo que está justamente diciendo aquí Pablo también. Pablo está diciendo, sean generosos y Dios les va a recompensar y va a aumentar sus riquezas. Todas estas promesas, amigos, de abundancia y de prosperidad en la Escritura son verdad. Son verdad. La recompensa de la prosperidad es verdad. Pero ojo, mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando leemos estas promesas con las motivaciones incorrectas y no desde un corazón genuinamente generoso, con un deseo genuino de dar? ¿Qué es lo que sucede entonces? Tim Keller cuenta en su libro el Dios pródigo una excelente historia para ilustrar esto. Es una historia sobre un jardinero que mientras estaba trabajando en su parcela, sacó una de las zanahorias más magníficas que él había visto en su vida. Este hombre estaba tan impresionado con el tamaño y con la perfección de la zanahoria que había cosechado, que lo que decidió hacer fue ir y dársela al rey como una ofrenda. Se fue al palacio, se presentó delante del rey y le dijo: Su Majestad, esta es la mejor zanahoria que he cosechado en mi vida y he venido a dársela como una muestra de mi profundo amor y de mi profunda admiración por usted. El rey, muy contento, aceptó el regalo y le dijo: ¡Wow! Muchísimas gracias. O sea, realmente es una excelente zanahoria la que cosechaste. El jardinero también estaba muy contento y justo antes de que se fuera del palacio, el rey lo detuvo y le dijo: Espera, yo también quiero darte algo. Tengo unas tierras muy grandes cerca de donde tú vives. Te las quiero regalar. Te las quiero regalar para que plantes allí todas las frutas y todos los vegetales que tú quieras. El jardinero se sorprendió tanto que no tenía ni palabras para regresarle al rey y se fue, obviamente, súper contento. Y había un hombre en el mismo pueblo que se dedicaba a criar caballos. Y este hombre se enteró de lo que había sucedido con el jardinero y pensó: a este jardinero le dieron todas esas tierras nada más por una zanahoria. Yo puedo hacerlo mejor. Ya sé, pensó, le voy a dar al rey el mejor de mis caballos. Y de seguro me va a dar el triple de lo que le dio al jardinero. Si al jardinero con una zanahoria le dio unas tierras, a mí con un caballo, lo más seguro es que me va a dar una gran parte de la ciudad. Entonces, así lo hizo. Este hombre preparó el caballo más fino que tenía y fue a regalárselo al rey. Llegó al palacio y le dijo: Su Majestad, he venido a traerle el mejor de mis caballos como una muestra del gran respeto que yo tengo por usted. Pero el rey conocía las intenciones de ese hombre. Entonces lo que hizo fue, aceptó el regalo y simplemente le dijo: muchísimas gracias, es un excelente caballo, ya te puedes ir. Entonces el hombre se quedó ahí parado, pues todo desconcertado, sin saber qué decir. Y el rey, después de observarlo ahí un momento, le dijo: déjame explicarte qué es lo que sucede. El jardinero me dio su zanahoria a mí. Lo que tú estás haciendo es darte el caballo a ti mismo. Cuando estas promesas de Dios sobre la abundancia, sobre la prosperidad, son vistas no desde un corazón que anhela dar, sino desde un corazón que lo que realmente es recibir, lo que realmente quiere es recibir, la generosidad muere. Porque entonces dar ya no se trata de bendecir a otros, dar se empieza a tratar de bendecirme a mí mismo. Amigos, para evitar que algo así nos suceda y no caigamos en el error de ver la generosidad como una especie de inversión a mediano plazo que nos va a generar rendimientos, necesitamos poner atención
en el propósito por el cual Dios nos promete toda esta prosperidad como resultado de nuestra generosidad. ¿Cuál es ese propósito? Pablo mismo lo repite una y otra vez. Vamos a verlo. En el versículo 8. El versículo 8 dice: Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. Esa es la promesa. Pero luego dice, ¿para qué? Para compartir con otros. Luego en el versículo 10 dice, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. ¿Para qué? Dice, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y en el versículo 11, una vez más, dice, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que siempre puedan ser generosos. O sea, ¿cómo Dios? O sea que toda esa abundancia y prosperidad que tú nos prometes, ¿no es para que seamos más ricos? Lamento decirte, amigo, que contrario a lo que muchos pueden enseñar, no, esa no es la intención de Dios. Dios no quiere prosperarnos para que seamos más ricos. Dios quiere prosperarnos para que seamos más generosos. Amigos, el propósito por el cual Dios quiere darnos más no es para que tengamos más, sino para que demos más. Es verdad que Dios quiere recompensar abundantemente nuestra generosidad y que Él anhela multiplicar todos nuestros recursos para que sobreabunde, pero no para que acumulemos más riquezas para nosotros mismos y nos jactemos, sino para que podamos compartir con otros y para que podamos ser más generosos y bendecir a los necesitados siempre. El primer resultado, amigos, de tener un corazón generoso, entonces, no es riqueza, sino más generosidad. No es riqueza, es más generosidad. Y hay dos resultados más que menciona Pablo en los siguientes versículos. Los versículos del 11 al 13 dice: y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Versículo 13, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. En resumen, dice Pablo que hay dos resultados más que se producen cuando tenemos un corazón generoso. Uno, se satisfacen las necesidades, y dos, Dios es glorificado. Primero dice, se satisfacen las necesidades. Uno de los argumentos que más frecuentemente escuchamos en contra de Dios es, si Dios es tan bueno, ¿por qué no acaba con la pobreza? ¿Por qué no suple Dios todas las necesidades de aquellos que no tienen? Y a quienes usan ese argumento en contra de Dios, se les olvida que Dios ya ha provisto todos los recursos que necesitamos. Y fue Él quien creó este mundo próspero y abundante en el que ahora vivimos. Pero es la codicia del corazón humano la que genera pobreza y la que impide que se satisfagan las necesidades de aquellos que menos tienen. La pregunta no es por qué Dios no suple las necesidades de los pobres. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? De acuerdo a la Escritura, es nuestra generosidad lo que va a satisfacer todas las necesidades. Ahora, Pablo habla aquí más específicamente de ciertas necesidades. Él dice, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Él está colectando una ofrenda específicamente para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué es tan importante satisfacer específicamente las necesidades de la iglesia? Tengo un amigo cristiano que me dijo en una ocasión, a mí me gusta dar, pero no en la iglesia. Él me decía, yo prefiero dar a la gente necesitada que pide en la calle o hacer alguna donación en alguna casa hogar, pero
pero dar en la iglesia pues como que no es lo mío. Prefiero ayudar a alguien que yo sé que está pasando por algún problema. Y le pregunté, o sea, ¿pero por qué a la iglesia dio? ¿Por qué a la iglesia no? O sea, ¿cuál es la razón? Me dijo, no sé, o sea, yo siento que ayudo más de esta manera. Ahora, qué bueno que podamos dar para muchas obras de misericordia. Qué bueno que podamos suplir diferentes tipos de necesidades. Pero esto me recuerda a lo que le dijo Jesús a los fariseos en Mateo 23. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La Escritura dice, no solamente en esta carta de Pablo, sino en muchas otras partes, que hemos de dar y ofrendar para satisfacer las necesidades de la iglesia. En este caso, la iglesia de Jerusalén. En nuestro caso, nuestra iglesia local o algunas otras iglesias a las que podamos apoyar. ¿Por qué es necesario suplir las necesidades de la iglesia? Existen muchas razones y no tenemos tiempo para revisarlas todas. Pero hay una en particular que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando hoy. Y es este principio de que la generosidad produce más generosidad. Cuando la iglesia recibe, la iglesia da. Se sabe que la iglesia de Jerusalén era una iglesia con mucha necesidad, como vimos al principio, pero también se sabe que era una iglesia que ayudaba a un gran número de pobres y a un gran número de viudas, como lo podemos ver en el libro de los Hechos. La idea entonces de ayudar a las iglesias, de apoyar a la iglesia, es que al estar sembrando en la iglesia, usando la misma analogía de Pablo, tenemos la seguridad de que estamos sembrando en tierra fértil, la cual a su vez va a producir una gran cosecha de más generosidad. Amigos, en Fuente de Vida me consta, no aspiramos a ser una iglesia rica. Lo que anhelamos es ser una iglesia cada vez más generosa. Por eso es tan importante ofrendar para la iglesia y por eso es tan importante cubrir las necesidades de la iglesia. Ese es un resultado de nuestro corazón generoso, cubrir las necesidades de la iglesia. Y el último resultado del que habla Pablo, de un corazón generoso, es el más importante de todos. Cuando somos generosos, Dios es glorificado. Mira lo que dice otra vez en el versículo 11. Dice, cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios. Versículo 12. Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Versículo 13. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Versículo 14. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. El resultado más importante de tener un corazón generoso no es que recibiremos una recompensa abundante para poder ser más generosos, tampoco es que se suplirán las necesidades de los pobres y de la iglesia. El resultado más importante de todo esto es que Dios recibirá toda la gloria. Como resultado de nuestra generosidad, el mundo entero agradecerá, clamará, exaltará y reconocerá al Señor como el Dios bueno, amoroso y misericordioso que es. Eso es lo que anhelamos. Y como dice Pablo en el último versículo, este don es tan maravilloso que no hay palabras que alcancen para describirlo. Es difícil hablar del corazón generoso, amigos, porque no hay palabras para describirlo. Necesitamos experimentarlo, necesitamos que Dios nos habilite y nos ayude y nos dé un corazón generoso para experimentar esa alegría de dar y de bendecir y que a través de esa generosidad Él sea glorificado. Quiero terminar con esto. Está de más decir que este año de pandemia ha sido catastrófico en muchos sentidos para muchos. Y aunque pareciera que ya nos estamos acostumbrando a esta nueva realidad, la verdad es que sigue predominando mucho un sentimiento de incertidumbre y de inestabilidad entre la gente, especialmente en el tema económico. Y es comprensible que en una situación como esta entremos en un modo de autopreservación
y que desarrollemos una mentalidad de escasez. Porque nos da miedo quedarnos sin trabajo, nos da miedo no tener lo suficiente para proveer para nuestras familias. Eso sucede en una situación como esta. El problema es que entre más nos preocupamos por nuestro propio bienestar, es más fácil que nos volvamos insensibles a las necesidades de los demás y a las necesidades de la iglesia. Y la tentación en estas circunstancias puede llegar a ser dejar de dar, o dejar de ayudar al necesitado, o dejar de ofrendar. Déjame decirte que Jesús entiende perfectamente por lo que estamos pasando. Él mismo vivió en un lugar que estaba subyugado por el ejército romano y creció en un contexto de mucha pobreza, de mucha escasez. Y aún así, al predicar el reino de Dios, Jesús invitó a sus discípulos a responder de una manera diferente ante este tipo de situaciones. Y nos enseñó que de hecho nuestra obsesión por la autopreservación nos iba a hacer aún más miserables. Nos enseñó a confiar en Dios, a confiar en la provisión de Dios y a ser generosos como Él fue generoso, entregando hasta su propia vida para salvarnos. Amigos, esta serie se llama Fuerza en la debilidad, y esto tal vez para algunos el día de hoy se puede traducir generosidad en la escasez. Estos son tiempos difíciles, son tiempos de confiar en las promesas de Dios, y creo que todos estamos de acuerdo que son tiempos en los que el mundo necesita urgentemente conectar con Dios y experimentar su amor y su misericordia de una manera real. Y como alguien dijo, si quieres que la gente conozca a Dios, predica el Evangelio. Si quieres que la gente sienta a Dios, da. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra. Te agradecemos mucho por tu Espíritu Santo, Señor. Te agradecemos por tu provisión, Dios, y porque siempre suples todas nuestras necesidades. Y porque tus promesas son promesas de abundancia, Señor, y no de escasez. Te agradecemos, Dios, y queremos pedirte el día de hoy, Señor, que como iglesia nos sigas dando un corazón generoso, Dios. Que tú sigas hablando al corazón de cada uno de nosotros y nos muevas, Señor, a generosidad de una manera como nunca antes, Dios, como nunca antes. Señor, que tú pongas en nuestro corazón la forma correcta de dar, Señor, y nos llenes de alegría y nos conviertas a todos en dadores alegres, Señor. Y que Fuente de Vida, Señor, pueda ser una fuente de generosidad para muchas otras iglesias, para muchas otras personas en necesidad, Dios. Confiamos en ti, confiamos en tus promesas, Señor, en estos tiempos difíciles también, y oramos juntos, Dios, para que tú también sigas siendo el proveedor, Dios, de cada una de las familias de Fuente de Vida, y que a nadie le falte nada, Señor. Todo para que tú siempre seas exaltado y glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.